Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Leonardo Arango. Soy socio cofundador de Tecus. Vengo trabajando en la Junta de las Startups con los fundadores. Ahí estaba Santiago Lalinde, está Daniel Molina, Laura hizo parte, José, Julián ha apoyado mucho el tema de la Junta de las Startups. Nos alegra mucho que todos estén acá porque de cierta manera esta es nuestra vida, ¿cierto? Haber creado empresa, haber creado un emprendimiento, pues esto es lo que respiramos y muy bacano cuando uno logra encontrar y unir con tantas personas pues, y empresarios exitosos que definitivamente empiezan a respirar la misma vibra que uno, se encuentran a los mismos retos que uno y entre todos logramos y tenemos la disposición, porque lo que les quiero agradecer mucho es la disposición de todos de estar acá, de poder separar su tiempo para que esto se dé. Entonces, no siendo más, le voy a dar la entrada a William. William Guerra es, pues que se presente él, ¿cierto? Que boba, yo Sí, presentando gente. me No, presento preséntese usted. Antes que nada, pues muchas gracias por compartir tu tiempo en esto que... Espérame. Voy a mutear yo para que vos te desmutees ahí, ¿listo? Listo. ¿Y te escucho ahí? Bueno, mi nombre es William Guerra, ya Leonardo pues me había semi-presentado. Trabajo en Tecus hace casi 2 años ya, aunque conozco la empresa pues desde sus inicios, porque antes que trabajar juntos hemos sido amigos pues casi que más de 18 años, ya casi 20 años. Soy ex ingeniero mecánico. Uno no puede renunciar al título, pero yo ya no lo ejerzo. Sigo siendo gomoso pues como del diseño de algunas cosas y me entretengo, pero digamos que ya estoy dedicado al producto. En el equipo de Tecus pues creamos hace unos 3, 4 meses un equipo nuevo, que es el equipo de producto, buscando cómo mejorar la escalabilidad de los productos, las experiencias y las interfaces, etcétera, etcétera. Entonces, sin más preámbulo, arranquemos. Pues la idea de hoy era, pues más bien hablar de 3 metodologías que aunque tienen algunas similitudes, pues dependiendo de cómo cada empresa las use, funcionan mejor o no, ¿cierto? Esas metodologías son Lean Startup, Agile y Design Thinking. He sido muy gomoso sobre todo Design Thinking, pero a veces creo que se queda cortica en algunas cosas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver hoy? Voy a tratar de optimizar mucho el tiempo para que las otras personas que van a presentar pues alcancen a presentar. La idea es que respondamos pues inicialmente es por qué diseñamos productos, ¿cierto? Por qué realmente y para quién realmente diseñamos esos productos, qué metodologías usar o más bien usamos nosotros en Tecus, porque metodologías hay muchas. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre esas metodologías? Vamos a mirar algunos diagramitas detallados, no todo lo que nos proponen los diagramas pues nosotros los usamos, pero para eso después vamos a llegar a casos reales. Les mostramos pues también así muy rápido las herramientas que nos han salvado en la pandemia y también pues ya como un cierre que sería cómo logramos el cambio, ¿cierto? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que resolver es, pues, antes de las metodologías, es por qué diseñamos nuestros productos. Y arrancamos con una frase muy bacana y es: potencia tu usuario, no tu producto. No cree mejores cámaras, sino mejores fotógrafos. Esta frase lo que nos invita es a que uno debe mejorar el usuario, no el producto. El producto, digamos que es muy... Si nosotros estamos pensando en mejorar el producto, estamos como muy de adentro hacia afuera, y nosotros debemos pensar más de afuera hacia adentro. ¿Qué necesidades tienen esos usuarios y cuáles son esas, digamos, cosas que nunca cambian, esos deseos que nunca cambian en los usuarios? Entonces, acá hay una ilustración que usa Samuel Hulick para mostrar lo que realmente los usuarios compran, ¿cierto? Entonces, pues como todos conocemos a Mario, ¿cierto? Entonces, acá tenemos al usuario, acá tenemos lo que nosotros vendemos, que es el qué, lo que nosotros vendemos. En nuestro caso, pues es Artbox, señalización digital y el resto de productos que tenemos. Pero realmente lo que el cliente compra es el why, el por qué, y es el deseo
de ser mejor, el deseo del progreso, el deseo de crear un nuevo yo, ¿sí o qué? Entonces, acá la pregunta es que cuando nosotros intentamos ganar clientes, nosotros enumeramos los atributos de nuestro producto, o más bien describimos el maravilloso mundo de lanzar bolas de fuego, ¿cierto? Entonces, como para darle un poquitico más de fuerza a eso que estamos hablando, ponemos este otro ejemplo que viene más bien de Intercom, una empresa pues que es súper referente en metodologías y en crecimiento en todos los aspectos. Entonces, miremos acá, por ejemplo, una patineta. Entonces, la patineta tiene unas llantas de poliuretano, unos rodamientos suizos, tiene unos tornillos de titanio, la tabla en sí es de carbono, ¿sí? Ok, y eso es lo que el usuario compra, ¿cierto? Y sobre todo los usuarios más exigentes, eso es lo que el usuario compra. Pero ¿qué es lo que realmente quiere? Lo que realmente quiere es hacer trucos con esa patineta y generar progreso, un nuevo yo, soy mejor, ¿cierto? A través de eso que puedo lograr yo con ese producto. Entonces, acá hay algo que pues, sacamos de Twitter, tiene cantidad de likes y personas que lo comparten, y es que una cosa es lo que el producto puede hacer y otra cosa es lo que yo puedo hacer con el producto, y son cosas completamente diferentes. Yo puedo hacer algo supremamente bien hecho y muy bueno, pero que nadie usa, ¿cierto? Y miren que a nivel mundial el 90% de las empresas emergentes fracasan. Y la razón número uno es, que parece muy obvio, y es que fabrican productos que nadie quiere, ¿cierto? Nunca van al usuario final a preguntarle, hey, vení, muéstrame cuáles son tus necesidades, o a ir a entender ese comportamiento. Siempre va a existir una dualidad entre escuchar a los usuarios. Entonces, nosotros siempre vamos a escuchar a los usuarios, porque los usuarios son los que nos cuentan realmente sus problemas o nos los hacen entender, porque ellos también tienen pues como ciertos sesgos cognitivos. Pero hay otra cosa, y es que tenemos que parar de escuchar a los usuarios, nos podemos quedar escuchando a los usuarios, sobre todo en la parte de las soluciones. Los usuarios, curiosamente, no son los mejores creando soluciones. Un caso, digamos, muy conocido es que, pues digamos que en este momento nosotros no andaríamos en vehículos con motor y llantas, ¿cierto? Si Ford hubiera escuchado a todos los usuarios en cómo, digamos, mejorar la velocidad de las carretas, pues probablemente los usuarios le hubieran dicho, pues póngale más caballos, ¿cierto? Entonces, en algún momento vamos a tener que parar de escuchar a los usuarios. Otra cosa que siempre vamos a hacer es mapear la competencia. Ellos, digamos que la competencia me va mostrando, ellos ya mapearon a los usuarios, ellos ya hicieron un trabajo por nosotros, entonces yo voy a aprovechar ese conocimiento que ellos me muestran, ellos me han hecho trabajo, pero yo tengo que parar de mapear la competencia también, yo no me puedo quedar toda la vida viendo qué hace el otro, ¿cierto? Porque digamos que nosotros como seres humanos tenemos todos, digamos, tanto los usuarios como los diseñadores sesgos, y esos sesgos pues también van a verse reflejados en la competencia. Entonces yo me haría una pregunta, ¿es la competencia si está solucionando un problema real, cierto? Yo no puedo llegar y decir, hey, te voy a copiar porque sos muy bueno. Otra cosa que tenemos que pensar es que los productos deben ser monetizables. Es obvio, debemos hacer productos que nos generen dinero, pero tenemos que dejarnos de preocupar por monetizar todo el tiempo, porque digamos que yo no le soluciono problemas, o más bien yo soluciono problemas con incrementos, voy mejorando mi producto, pero cada que yo mejore mi producto no le puedo decir al usuario, ay, vení, págame un poquitico más, que es que me estoy esforzando mucho. Para los que digamos, genere curiosidad, esto hay un caso muy puntual, es Evernote, y es que tenía un montón de funcionalidades gratuitas y pasaron a ser pagas, y eso generó un ruido a nivel mundial increíble, y es porque pues, Evernote, la justificación es que nosotros tenemos un equipo de producto, de desarrollo, una compañía muy grande, pues nosotros tenemos que cobrar por los productos, ¿sí o qué? Pero eso genera ruido en el usuario, es porque pues finalmente la empresa creció, fue solucionando un problema que ese cliente tenía. Después no me puedes cobrar por pues, por tu razón de ser. Para eso hay que planear mejor, digamos, el tema de precios. Hay 3 tareas fundamentales de ese equipo de producto que nosotros creamos hace unos 4 meses, y es que nosotros debemos definir el roadmap.
Entonces, en el roadmap, nosotros cogemos esos grandes proyectos, esos proyectos que en Tecus son por ahí, no sé, Leo me corrige, son por ahí 10 o más proyectos, porque digamos que algunas funcionalidades van pegando tan duro que se van ganando un protagonismo muy grande y definir cuál es el roadmap. Acá hay algo que nos dio durísimo cuando la pandemia empezó, y es que teníamos un roadmap definido, sabíamos para dónde es que íbamos este año, y plum, los clientes empezaron a cancelarnos los servicios porque los restaurantes, los cines y muchos de los negocios pues lastimosamente empezaron a ir muy mal, y nosotros somos pues más bien que no somos de primera necesidad, ¿cierto? Ese equipo también tiene que mantener un documento de requerimiento de producto donde nosotros condensamos como todos esos requisitos que los usuarios antes pues hacemos toda la investigación, nos van contando. Y ese documento de requerimiento de producto, que ahorita pues miramos en un ejemplo real, apareció porque queríamos buscar alineación del equipo. Es decir, que si cualquier persona del equipo atiende una reunión con un cliente, sepa por qué ese producto específico se desarrolló para ese cliente. Un caso específico, por ejemplo, es los kioscos de autoservicio del Éxito. En alguna reunión estábamos un poquito perdidos porque el proyecto lleva más de 2 años y las personas nuevas tenían como ¿por qué hicieron eso? ¿Cierto? Entonces empezamos que definimos más bien que cada proyecto que sea, o funcionalidad que sea grandecita, entonces vamos metiendo de una vez todas esas hipótesis, qué problema es el que queremos resolver, los objetivos específicos, cuáles son las métricas de éxito de ese proyecto específico. Y mantener el backlog. Esto es muy de desarrollo, pero conozco empresas que pues también han utilizado el backlog, que más bien es una lista de tareas. No voy a meter una cucharada acá, sobre todo para contarles en el tema del PRD. Ese fue un documento muy bacán, porque a uno no le gusta generar documentos porque parece en la universidad. Pero este elemento, ahorita se los vamos a mostrar y se los vamos a compartir, nos ha ayudado a toda la empresa. O sea, no es, ni siquiera es para hablar con el producto, con el cliente. Eso es a toda la empresa, de las diferentes áreas, a entender de qué se trata lo que se está haciendo de desarrollo. Porque muchas veces es el área de desarrollo de software y el resto desentendidos porque no entiendo temas técnicos. Entonces, ahorita les vamos a mostrar particularmente porque es una de las herramientas que más nos ha ayudado a nosotros y que tiene un componente desde Design Thinking y Lean Startup de cierta manera. Listo. Voy a meter la cucharada ahí. Listo. Leo, te veo distinto con esta pandemia, hombre. ¿Cómo, perdón? Que veo distinto a Leo en medio de esta pandemia. Está como mejor. No sé, no me gustan los hombres, nunca me han gustado, pero lo veo distinto. Muy bien. Bueno, entonces hay cositas que quería como meter y pasar un poquito rápido, pero es para que sepamos finalmente cómo trabajamos nosotros, con todas las oportunidades de mejora, que pues, para eso es que digamos que creamos empresas a partir de las conversaciones, y qué rico que sea conversaciones con otras experiencias que ustedes nos puedan traer. Entonces acá, así rápidamente, aunque este documento es más extenso y muy bacano, que lo creó como un libro Intercom, sacamos nosotros como lo más importante, y es cómo construimos nosotros el roadmap. Entonces nosotros siempre tenemos 2 caminos. Un camino es mejorar lo que tenemos, y otro camino es agregar nuevas características. Y dependiendo de eso es que yo uso las metodologías. Esas metodologías hay veces que naturalmente se combinan, ¿cierto? Porque conversando es que nos damos cuenta, no, acá vamos a tener que reunámonos con el cliente y que nos diga, o hagamos una encuesta, o miremos cómo lo hace, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros queremos mejorar lo que tenemos, pues podemos hacerlo de varias maneras. Podemos mejorar deliberadamente el producto, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, muchos usuarios o todos los usuarios lo usan todo el tiempo, entonces yo puedo hacer una mejora deliberada. Vamos a mejorar tal funcionalidad que todo el tiempo se está usando. Y eso conlleva un riesgo, y es que como es la más usada por todas las personas, yo no me puedo equivocar en nada. Eso tiene que funcionar definitivamente mejor de lo que está funcionando antes. Entonces ahí pues súper bacano que yo me siente con el usuario y le diga, mostrame vos cómo haces tal tarea, sin sesgarlo. Es, digamos, como casi que una entrevista contextual, y empezamos a obtener pues como esos insights
del usuario. También podemos mejorar la frecuencia, digamos que lo usan muchas personas, pero no lo usan todo el tiempo. Entonces empezamos a entender, ¿por qué no lo están usando todo el tiempo? Entonces hay una oportunidad de mejora de frecuencia, es que de pronto no es tan intuitivo, no es tan fácil de usar. Estoy hablando como en un entorno muy de producto de software, ¿cierto? Pero se podría adaptar a otras industrias si da el caso. O también podemos hacer pues como la mejora de adopción, es ¿qué nos pasa? Hay unas funcionalidades de nuestro producto que es adoptada por muy poquitos usuarios, pero que la usan todo el tiempo. Entonces uno dice, pues madre, ¿qué hacemos? Lo usan muy poquitos, pero todo el tiempo. Pero mientras que hay otras que la usan mucha gente, pero muy poquito. Y empieza uno como a preguntarse un montón de cosas. Entonces ahí es donde viene el cuento bacano de juntarse con un grupo interdisciplinario y decir, bueno, ¿qué es más importante para nosotros? ¿Qué es lo que más valor genera? ¿Cierto? Y por otro lado, entonces, cuando queremos agregar nuevas características y productos, entonces ahí es donde empezamos nosotros. Bueno, hay que usar Design Thinking, Lean Startup, Agile, Jobs to be done, que es una metodología súper bacana también. Hablar con ese público objetivo, hacer un montón de metodologías que están inmersas dentro del Design Thinking, Customer Journey Map, etcétera, 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 y hacernos una pregunta muy, muy, muy obligatoria, diría yo, y es, ¿estamos generando valor? ¿Cierto? No es hacer una funcionalidad nueva porque es muy bacana y me gusta mucho como dueño de la compañía, no, es genero valor, es decir, al usuario le sirve para realizar su trabajo y como miramos al principio, estoy siendo un mejor yo, un mejor comunicador, por ejemplo. Con esta herramienta yo comunico mejor. Entonces me hago esas preguntas y también hago, digamos, el ROI test, pero de producto, el retorno de la inversión, y es cuánto me demoro haciendo esta funcionalidad y cuánto valor genera, ¿cierto? Entonces hay funcionalidades que generan mucho valor y no me gasto nada de tiempo. Como, por ejemplo, cambiarle el naming a un botón, porque nos dimos cuenta en esas observaciones que la gente confundía. Entonces, cosas tan sencillas como un botón, hay veces merecen hasta una sentadita con el cliente para uno identificar qué es lo que lo hace confundir o por qué es que no lo está usando, ¿cierto? ¿Qué metodologías usamos para crear productos, ya que vimos como todo ese contexto de producto? Entonces, William, hay una claridad. Sí, ¿te hola. puedo hacer una pregunta? Qué pena. Sí. ¿Puedes pasar perdón, o cómo es la metodología? Al final es las preguntas. Jorge, ¿cómo estás? Sí, vamos a tratar de hacer. O sea, es que las microjuntas, como yo expliqué al principio, las microjuntas tenían un formato muy diferente, pero era porque son personas, digamos, más limitadas. Eran 4 o 5 personas. En este momento, que somos más de 40 y que pueden seguir entrando, se nos vuelve súper complejo el tema. Lo que les vamos a mostrar hoy es, y le voy a pedir a William que adelantemos, porque si se nos está yendo mucho el tiempo, adelantemos duro, sobre todo en la explicación que les íbamos a dar de las metodologías y las dejamos para las preguntas y les mostramos un poquitico qué herramientas nosotros estamos utilizando en las definiciones de producto. Va a hablar Carlos Jaramillo y Alejandro, que bueno, no lo veo acá, si no está, pues entonces abrimos micrófonos, pero la idea es que abramos micrófonos al final. ¿Listo? Listo, Perfecto. ok. Acá estoy, Leo. Acá estoy para ir de tercero. Ah, bueno, es que no te había visto. Listo, ya, perfecto. Bueno, entonces vamos a darle un poquitico de celeridad a esto. Entonces, esta frase lo que nos dice es, metodologías hay un millón y más. O sea, estas 3 que nosotros usamos, como esas hay otro montón. Y cada una de esas metodologías tiene pues como un montón de procesos. Pero hay una cosa que nunca cambia y son los principios. O sea, ¿por qué los usuarios usan los productos? ¿Por qué los quieren? ¿Cierto? Y es de lo que hablábamos al principio. Y es que el usuario quiere es progreso, ¿cierto? Quiere ser un mejor yo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo compro, y yo creo que a ustedes les ha pasado, que compran una licuadora y ya les viene con un libro de recetas para hacer jugos. Entonces, lo que te están diciendo es, ves, vos no estás comprando una licuadora de última tecnología, vos lo que estás convirtiéndote es en un mejor nutricionista porque estás haciendo unos jugos más buenos, más sabrosos, más refrescantes. Entonces, eso se va convirtiendo como en tendencia, es, sea mejor usando el producto. No, hey, mira este producto tan bueno, ¿cierto? Entonces, acá hay unas definiciones súper rápidas, vamos a pasar súper rápido. Todas estas 3 metodologías están enfocadas en la innovación. Para pasar por acá, pues miremos las similitudes entre ellas. Bien, ¿puedes minimizar, porfa, el recuadro de Teams? Claro que sí. Entonces, hay similitudes entre las 3 metodologías. Las 3 metodologías el objetivo es la innovación rápida,
¿cierto? La idea es iterar súper rápido para darme cuenta que fallo rápido, que triunfo rápido y ya así empiezo a escalar después. Los usuarios y los grupos de interés son el centro de todo. Yo siempre debería estar enfocado en el usuario. Parece obvio, pero fallamos mucho en eso. Probar los prototipos para obtener retroalimentación constante en etapas tempranas. Y ahí enseguida les cuento cómo lo hacemos en Tecus. Iteraciones muy rápidas, pues que digamos que eso es el corazón de las metodologías. Pero hay unas diferencias, sobre todo en Design Thinking y Linear Startup, porque digamos que Agile o Agile que nosotros usamos, particularmente Scrum en Tecus, nosotros lo usamos mucho es para la gestión y desarrollo del proyecto, no tanto como para, digamos, como la ideación y sentarnos con los usuarios a hacer taller de historias, etcétera, etcétera, sino que nos fuimos más por estas dos. Entonces, Lean Startup, y ahorita discutimos un poquito sobre eso, está más enfocada digamos, a las primeras etapas de las startups, es como la etapa riesgosa, arriesguémonos, ¿sí o qué? Y parte de una idea. Generalmente, y yo creo que esa es la historia de Tecus, se les ocurrió una idea y ellos no se fueron a hablar con un montón de grupo, con un montón de usuarios. No, vamos a hacer esta idea, vamos a ver si pega, vamos a validarla en el mercado, ¿cierto? Mientras que Design Thinking es como más general, más generalista. De hecho, se usa para muchos tipos de problemas. Problemas que tienen que ver, por ejemplo, con un servicio del gobierno, para un servicio de salud, para un restaurante, para productos de software, para diseño en general, ¿cierto? Es más generalista. Este parte de un desafío o de esas oportunidades y las ideas se van generando en el proceso, ¿cierto? Entonces yo empiezo a entender el comportamiento y las necesidades de esos usuarios y empiezo a avanzar y listo. Empezamos a tener ideas a ver cómo solucionamos esto. Entonces ahí hay como ese contraste. Nosotros naturalmente en Tecus como que las combinamos. Y eso es lo bacano de las metodologías, que apenas vos empezás como a dominarlas, pues usás lo que más te sirve dependiendo del contexto de cada producto o de cada problema. Sigamos por acá. Entonces, ¿de qué están hechas estas metodologías? Esto era algo que pues, Leo nos invitó a que pasáramos un poquito rápido. Entonces, digamos que Design Thinking, que es esta parte de la izquierda, siempre tiende a empezar por la empatía. Pero los grandes diseñadores dicen, no, es que yo puedo arrancar por la ideación, yo no me puedo sesgar a esto como un proceso. Es decir, las metodologías deben pensar más como una mentalidad de diseño que como procesos estrictos. Pero miremoslo como proceso para entenderlo más fácil. Entonces, parto del entendimiento y de la observación del comportamiento de esos usuarios. Y acá hay cosas muy interesantes y es que todos estamos sesgados. Incluso el usuario, si tú le preguntas cuál es el problema, él te puede decir el problema que no es, pero él cree que ese es, ¿cierto? Él cree que eso es lo que él quiere resolver. Entonces, lo bacano de esta metodología es que yo voy avanzando a través de estas etapas. Y acá donde está el point of view es donde yo defino realmente a través de toda esa investigación el problema real, el que yo digo, este sí es un acercamiento al reto que es. Entonces yo ya ideo y ahí ya empiezo a utilizar pues todas las metodologías que enseguida vemos así detallado y pasamos rápido. Yo ya ideo sobre una base muy sólida del entendimiento del usuario. Prototipo y testeo. Mientras que el Lean Startup pues, parece que puede arrancar desde cualquier parte, es un modelo más circular, pero tiene cosas muy parecidas. Espérame, William, porque aquí les quiero resaltar en esto que estaba diciendo, sobre todo en ese entendimiento, observación y generación de punto de vista. Ahorita que veamos el PRD o lo que llamamos el documento de requerimiento de producto, van a ver que teníamos unas etapas como hipótesis, problema, alineación de los objetivos estratégicos. Y eso va muy ligado al entendimiento. Lo que dijo William pasa todo el tiempo en todas las compañías. Creen que saben el problema. Y yo creo que ese es el problema. Y nosotros lo que hemos visto es que es muy difícil, en realidad, llegar al problema verdadero en la primera etapa. Eso es como un iceberg. Y yo me imagino que todos ustedes han visto como esas grafiquitas y esos infográficos que muestran sobre los icebergs. Entonces es chévere esto y le voy a dar mucha relevancia porque aquí está, digamos, el grueso de un producto. El producto va a ser, yo creería que es un 70% o incluso más, entenderlo, observarlo y poder definirlo bien antes que crear vainas, prototipar, idear. Obviamente eso es súper importante y en la calidad de esa ejecución va a estar la diferencia entre una compañía y la otra, entre tu competencia y vos. Pero quiero que le den todos, sobre todo porque ahorita que abramos preguntas,
cuando hablen de problemas o temas de creación de producto, piensen muy bien si ya han entendido cuál es el problema, si han hecho los 5 porqués, por ejemplo. Sí, eso sí es un problema y por qué es un problema. Y eso que yo creo que es un problema, ¿por qué es problema? Y háganse esas preguntas que va a ser chévere. Continúa. Ahí hay como un caso bacano que yo discuto mucho con Leo, y es que, por ejemplo, para el caso de un restaurante al que tiene un problema de aforo, la gente no está entrando a ese restaurante mientras que el del lado está lleno. Entonces, no, el dueño llega y dice, el problema es la carta, cambiemos esa carta. Entonces cambia la carta, ¿cierto? Y el restaurante sigue vacío. No, esa carta está muy fea, volvámosla a cambiar, pero ya hagámosla bonita, ¿cierto? Entonces la hacen bonita y el restaurante sigue vacío. Mientras que el acercamiento de Design Thinking es, ve, yo voy a ir a buscar los usuarios y decir, vos ¿por qué no entras a este restaurante? Y puede que le digan, ves que las luces son blancas. En un restaurante con luces blancas uno queda ahí como, no sé, como expuesto, no sé, a mí me gustan las luces amarillas, como que se sienta más cálido, o la decoración es muy abierta, cualquier cosa, pero el usuario es el que me lo dice, y hacen esos cambios y llenan el restaurante. Y eso ha pasado en restaurantes, en servicios, hay un montón de ejemplos muy bacanos. Hay uno de Dinamarca sobre la nutrición de las personas de avanzada edad, que no se estaban comiendo lo que les enviaban, y empezaron a hacer una investigación con Design Thinking y encontraron que es que ellos querían que su casa fuera como un restaurante también, ¿cierto? Entonces hay un montón de ejemplos, pero digamos que pero no alargar más, sigamos, ¿cierto? Entonces Lean Startup de pronto es como arrancando más desde la idea, ¿cierto? Desde esos fundadores de la compañía tienen una idea y vamos a mandarnos a hacer esta idea, a validarla en el mercado, pero validan la idea, no empiezan a buscar cuál es el problema, sino que entran a validar la idea. Ahí hay discusiones pues para tener. Esto es muy súper detallado de Design Thinking. Nosotros usamos casi todas estas, digamos, metodologías de la metodología. Arrancamos por la empatía, como decíamos al principio, condensamos toda esa información, esos hechos observados, nosotros miramos mucho, escribimos, tomamos fotos, videos, vemos cómo lo hacen, incluso muchas veces vemos las expresiones de las personas cuando se pierden de pronto en una ventana queriendo hacer una acción y les preguntan, ve, ¿por qué te sentís, qué te frustra ahí? Ah, no, me confundo acá mucho con esto, ¿cierto? Entonces empezamos a notar todas esas cosas. Y después pasamos al point of view, donde hacemos, digamos, como toda esa agrupación de esa percepción de ese usuario, la sintetizamos, o sea, cogemos cada agrupación y vemos qué es común y qué no es común. Al final terminamos resolvemos un problema y esa solución de ese problema resuelve otros 3, ¿cierto? Porque hicimos muy bien la investigación de ese usuario. Y ese point of view es, este es el problema, esto es lo que nosotros encontramos. Entonces defino el usuario, la necesidad y su percepción. Y ahí empiezo yo a idear. Y para idear hay otro montón de metodologías. Entonces hacemos un brainstorming, volvemos y cogemos ese brainstorming y todo el mundo tiene, acá en el brainstorming lo más importante es la cantidad y no la calidad. Entonces uno invita mucho a la gente, las ideas más tontas, póngalas ahí que nos pueden solucionar algún problema, ¿cierto? Al final votamos cuáles son esas mejores ideas y empezamos a prototipar, ¿cierto? Y a testear. Pero si ustedes ven acá, nosotros no vemos nunca, pues, como y dónde priorizamos, dónde hacemos un MVP y muchas otras cosas. Mientras que en Lean Startup, entonces nosotros arrancamos como por el descubrimiento de ese cliente o ese usuario, pero partiendo de la idea. Entonces nos hacemos una pregunta en esta primera etapa. Esto que yo te propongo te soluciona un problema, ¿cierto? Entonces yo aprendo mostrándole la solución a algo que no sé si es un problema para él y él empieza a validar y a decir, ve, sí, muy bacano, esto me solucionaría varias cosas. Eso lo hemos vivido mucho con algunos productos, es muy bacano porque hace parte pues como toda esa retroalimentación. Se propone un MVP y después entonces se valida ese mercado, si ese mercado es lo suficientemente grande como para que valga la pena diseñar ese producto, porque puede solucionar, digamos, dificultades de un mercado tan chiquito y cuesta tanto desarrollarlo que no va a ser viable, ¿cierto? Se plantea un modelo de negocio y ese roadmap de marketing y ventas es muy importante y es cuánto me va a costar a mí vender ese producto, conseguirme esos clientes, ¿cierto? Y después pasamos a las etapas de escalar esa ejecución
a través de todo lo que hemos aprendido acá, escalar esa ejecución, escalar la organización y escalar las operaciones. ¿Que eso qué es lo que me dice? Me dice es, los procesos soportan el escalamiento, ¿cierto? Yo empecé como, venga, validemos esta idea a ver qué me dice el usuario, pero yo nunca he pensado cuántos equipos o cuántas personas de soporte técnico necesito, cuántos desarrolladores necesito, sino que yo valido con lo que tenga ese modelo. Entonces, Leonardo les había compartido a ustedes como un libro que tiene muchos artículos, de acá sale, si algo se los compartimos ahorita, sale como un modelo en el que combinan Lean y Design Thinking, ¿cierto? Entonces, en estas primeras etapas se centran mucho en entender al usuario. Pero ustedes recuerdan que en Design Thinking uno testea el prototipo, acá ya uno no testea el prototipo por allá al final, uno testea todo el tiempo, testea y testea y testea y testea, tiene ideas y las testea, tiene el point of view, que es como el problema, y va y le dice al usuario, este sí es el problema, encontramos que este era el problema, ¿vos qué pensás? Ve, sí, pero tal cosa. Y empieza uno a refinar todo en función de estar testeando. Y todo lo que es cualitativo del design thinking también lo medimos, digamos que obtenemos métricas más numéricas, que eso es una invitación de Lean Startup en estas 3 primeras etapitas. Y por acá, entonces empezamos a juntar los dos. ¿Sí o qué? Entonces, lo que yo les decía ahorita, nosotros no, en Design Thinking, nosotros no proponíamos un MVP. Y eso es muy bacano porque una vez se quedaba listo, definimos el problema, tenemos ideas, ¿qué sigue? Y uno se perdía de pronto un poquito. Pues, ¿qué sigue? Proponer un MVP de todas esas funcionalidades y cosas que nos ideamos, ¿cuáles son las mínimas que le generan valor a ese usuario? Y cuando yo me pregunto que generan valor, quiere decir que el usuario puede realizar un trabajo con ellas. Y lo que hablábamos al principio, es un mejor yo, un usuario que realmente obtiene progreso usando esas funciones. Y empezamos a iterar, pero acá ya en las etapas finales, entonces ya empezamos nosotros a preguntarnos, hey, entonces, ¿usted usaría ese producto? ¿Usted compraría ese producto? Porque muy bacano que le digan a uno, súper bacano, soluciona un problema, pero no, yo no lo compraría, que eso también pasa, ¿cierto? Entonces hay que irlo validando. Scrum es, digamos que nuestro que es, lo usamos todos los días. Todos los días tenemos daily, todos los días tenemos la mentalidad puesta en esta metodología porque nos ha funcionado muy bien y se trata de que yo tengo todos esos requerimientos, yo los convierto en historias de usuario o en job stories, porque nosotros usamos las dos, en un backlog, que es como toda esa lista grande de tareas, ¿cierto? Y después de que yo hago una planeación con el equipo de desarrollo, el equipo productivo, yo ya tengo un sprint backlog, es decir, yo ya escojo esas historias de usuario que yo sí soy capaz de desarrollar, porque en estos equipos también, que hay veces se confunde eso, también hay alcance, ¿cierto? También hay recursos que yo me estoy gastando y también hay un tiempo. Entonces, a partir de eso, yo digo, yo soy capaz de desarrollar este poquito o mucho de historias de usuario, eso depende del equipo. Y empiezo, todo este círculo de afuera es como el círculo del sprint, ¿sí o qué? Por allá, entonces yo hago dailies, todos los días me empiezo a reunir, me pregunto, ¿qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué cosas me están deteniendo mi trabajo? ¿Qué me está haciendo frenar ese trabajo? Y es muy bacano porque entonces los otros dicen, ve, después de esta reunioncita, que puede ser de 10 minutos, nos sentamos y yo te explico cómo lo hice, ¿cierto? Y hacemos un review. En ese review yo tengo que entregar incrementos, yo tengo que entregar trabajo que genere valor, ¿cierto? Y hacemos una retrospectiva que es súper ganadora, y es que empezamos a preguntarnos que, digamos, a cada persona pone que lo está frustrando, por ejemplo, la comunicación con el equipo, o por ejemplo, que las historias de usuario están llegando mal escritas, o por ejemplo, que no estamos invitando a las partes interesadas a las reuniones. Entonces, siempre este ágil va así como en círculo, se conecta con el que sigue, con el otro sprint, después ahondamos en eso si queremos. Les voy a mostrar acá súper rápido los casos reales. Hay un producto que le hemos dado mucha fuerza durante esta pandemia y es el de mensajería. Para este producto usamos la metodología Lean Startup, Design Thinking y Scrum, ¿cierto? Tenemos un documento de requerimientos de este producto que empezamos a ser súper juiciosos con eso. Y el contexto es que es un producto completamente nuevo, ¿cierto? Esto no es, aunque tiene que ver con la razón de ser de la empresa, es nuevo. Nosotros hacíamos señalización digital en televisores, esto ya es envío directo de mensajes
dinámicos a los computadores. Entonces, había un dilema y acá hay unas conversaciones muy interesantes, y es que Leonardo y yo nos sentábamos y casi que teníamos discusiones, y decíamos, no, ¿cómo vamos a hacer este producto? Ponemos a todo el equipo de desarrollo a desarrollarlo. Yo le decía, no, huevón, eso cambia por completo todas las prioridades de toda la empresa, ¿qué hacemos? ¿Por qué no validamos esta idea con el cliente final? Entonces se hizo basados como en unos videos, no sé ustedes si conocen cómo Dropbox nació. Fue que hizo un video y lo montó en YouTube para ver cuál era el impacto de esa idea, y tuvo tanto impacto que dijeron, un montón de inversionistas, vengan a invertir en esta empresa. Entonces nosotros, ¿qué dijimos? Vamos a hacer un video, vamos a hacer un video con la idea que nosotros tenemos de ese producto de mensajería, ¿cierto? Vamos a hacer ese video a ver qué dice la gente. Y empezaron a pasar cosas. Por ejemplo, grupos a los que nosotros no habíamos podido entrar nunca nos llamaron. Y empezaron a decir, ve, me interesa mucho eso, súper bacana tu idea. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, desarrollamos este producto de una vez y cambiamos prioridades totalmente, o hacemos, que por eso pongo yo acá a la derecha machete, o hacemos todo lo que haya que hacer para que ese producto funcione en las cosas mínimas, que es reproducir imágenes y video. Ustedes no se imaginan los machetazos que metimos, pero funcionó. Entonces la gente, a esos suscriptores les llegaba el mensaje y ellos calificaban acá, pero acá entre nosotros ni siquiera podíamos recuperar esas calificaciones. Pero los usuarios nos dijeron, no, jue madre, súper bacano. Tengo una idea, me gustaría mucho que pudiera, por ejemplo, tener otro tipo de calificaciones del mensaje. Me gustaría mucho, ¿dónde puedo ver esas calificaciones? Me encantaría ver, por ejemplo, por género, cuál es la reacción a cada mensaje que yo envío. Me encanta. Y empezamos a tener todas esas ideas, aprendiendo de los usuarios. Esto es una de las 10 pantallas de retroalimentación, porque nosotros somos súper juiciosos con eso, y eran correos electrónicos, sticky notes, acá pues por el tamaño de la pantalla no se va a ver nada, con todas las ideas. Mira, muy juiciositos los íbamos anotando acá, y empezamos a condensar esas ideas y a hacer esa síntesis de esas ideas, y empezamos a idear. Ve, rayando lo más, esto es real, o sea, no es, digamos que no me puse a organizarlo, esto es real, o sea, empezamos acá escenarios de registro, escenarios del dashboard, por acá tuvimos como otro escenario, tuvimos 2 de dashboard, por acá planeación de historias de una manera hasta desordenada, pero queríamos salir rápido, entonces si llega un mensaje a los 10 segundos, por acá lo de la votación, y empezamos a tener todas ideas, nos sentamos en varias reunioncitas, varias personas, y al final, que si quieren acá les muestro, empezamos a hacer un roadmap. Mire que esto se raya muy bacano. Empezamos a hacer un roadmap, bueno, en una versión 1.0, ¿qué va? Entonces, en la creación de mensajes va a haber una restricción de mensajes, poder seleccionar el tipo y la calificación. Empezamos a hacer como la agrupación, detalles del mensaje, entonces ver resumen del mensaje, y así muchas historias de usuario muy a modo de título. Versión 2, entonces empezamos a iterar. Esto que ustedes ven por acá a la derecha son puras iteraciones, entonces las convertimos en versión 2, limitar la duración o el peso, poner opción de caducidad, mostrar indicadores de ítems de lista de reproducción, todo lo que nos iban diciendo los usuarios, los validábamos. Habían unas cosas que nosotros decíamos que ahí es donde paramos de escuchar a los usuarios, es muy bacana tu idea, pero no funciona, ¿cierto? Es dejarnos que nosotros vamos a hacer algo mejor que eso, siempre escuchando, ¿cierto? Aquí, William, yo meto la cucharada y es bacano esto que está mostrando las versiones, sobre todo por un elemento, y es, empiecen desde la versión 0. Muchas veces en las empresas y en las startups nos quedamos en la versión 30. Queremos hacer la versión 30 y empezar con un producto que es la versión 4 o 5. Volvámonos a los basics, o sea, vamos a las cosas que en realidad es un mínimo producto viable. Y cojamos ese, bueno, y sobre eso le han sacado teorías, y ya no es mínimo producto viable, sino mínimo producto o mínimo concepto viable o mínimo mercado viable. O sea, esto itera y esto cambia. No queríamos hacer como una masterclass, sino sencillamente la experiencia que nosotros hemos tenido y como lo hemos cogido. Algunas cosas nos hemos actualizado, en otras no, pero piensen como recomendación, versión 0. Pongan un mindset de empiezo por versión 0, no empiezo por la versión 3. Y pregúntense constantemente, ¿es esta la versión 0 de lo que yo quiero lanzar? ¿Es esta la versión 0? Pero muévanse rápido de ahí. O sea, cuando estén sacando la versión 0, ya empiecen a trabajar en la versión 1 y en la versión 2 y en la versión 3, pero de manera progresiva. Suena trivial, pero créanme que a veces no lo es tan así.
Bueno, implementamos también, esto es como la mitad del formato, pero es un formato un poquitico más grande. Unas pruebas, pues como saben, nosotros teníamos una empresa contratada para pruebas y pues por la situación dijimos, no, vengamos a cortar acá el chorro y vamos a empezar a hacerlo nosotros como con más juicio. Y empezamos a probar cada una de las funcionalidades en los diferentes entornos. Entonces teníamos un resultado si pasó o no pasó y lo poníamos como una tipología, si es leve, si es crítico, lo que no pasó. De hecho, esto está viejo, la nueva versión pasó todo completico para que ya después con Leo planean cómo hacer para un demo súper bacana. Empezábamos a hacer muy juiciositos estas pruebas. Antes íbamos muy rápido, no nos daba ni tiempo de hacer esto. Entonces ya se ha alivianado un poquitico el estrés del equipo y hemos mejorado mucho la calidad. Hicimos paralelamente un modelo de negocio. Entonces es bueno, mientras vamos haciendo este producto, vamos a tener que empezar a pensar en los planes. ¿Cómo vamos a vender este producto? Por licencia, vamos a limitar las funcionalidades, no vamos a limitar las funcionalidades, va a haber una versión gratuita, no va a haber una versión gratuita, y esas otras sentadas de 3, 4 horas a discutir, a hacer pruebas de números. Si ustedes ven ahí intencionalmente, pues los puse para que no los vieran, para que no nos desconcentremos, pero eso todo que ustedes ven en rojo es, bueno, hermano, si nos paramos en alguna parte de eso en rojo, estamos perdiendo plata. Entonces empezamos nosotros a iterar también el modelo financiero, a ver cuántas licencias tenemos que poner en el mercado para que este producto valga la pena, ¿cierto? ¿Cómo vamos a masificar esto? Hasta eso tuvimos en cuenta y también iteramos. Después, lo que sigue es la liberación interna, siempre lo hacemos internamente, o sea, los primeros usuarios somos nosotros, en el sentido de probar, ¿cierto? De que todo esté en orden, hacemos una liberación externa y ahí no para la cosa. Seguimos iterando, 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 llamando a los clientes, cómo vas con el producto, qué retroalimentación tenés. A muchos clientes o a la mayoría de los clientes les damos tiempo. Listo. Tenemos tiempo nos reunimos con esos clientes y decimos, ve, te vamos a dar un tiempito gratis, pero cada 20 días dame una reunioncita de 2 horitas y hacemos unas pruebas de usabilidad y de cosas y me contás qué experiencia has tenido. Y eso ha sido súper ganador. O sea, los clientes, por ejemplo, un cliente que tenemos en Perú nos escribió un correo con un montón de ideas y de cosas que de pronto le gustan un poquito y empezamos a arreglar ese tipo de cosas. También hicimos, pues ya va a pasar acá para darle tiempo a los demás, contigo hicimos pues como un journey map, nos sentamos con ellos, hicimos lo mismo, el PRD, que es donde sintetizamos toda esa información. Si tiene una épica en Jira, que es donde gestionamos los proyectos, entonces le ponemos el nombre a esa épica. En Miro, que es nuestro software ideal para sintetizar todas esas cosas, entonces ponemos el link. Eso parece una bobada, pero el orden simplifica las cosas y esa es la invitación. Sean muy organizados con esto y verá que dejan de llamarlos 20 veces al día a preguntarle, llaman las cosas como son huevonadas, ¿cierto? Ustedes llenan este documento bien llenadito, y eso está en el documento de requerimientos de producto, ahí están todos los links y esto lo usan, nosotros lo adaptamos, pues esto lo usan las empresas más grandes del mundo, usan este tipo de cosas para que la gente esté súper enterada. Pues digamos que tiene un product owner, tiene un diseñador, tiene un líder de tecnología, tiene un escritor técnico, el de calidad, etcétera, etcétera. Acá miramos los objetivos del equipo y los objetivos del negocio, objetivos específicos, empezamos a tener unas hipótesis iniciales, esto se itera a medida que yo voy usando las metodologías. Y voy a pasar así rapidito por acá. Otro tipo de ideación, nos sentamos entonces con el usuario, nos sentamos con el equipo, creamos las primeras ventanitas a ver cómo nos va con esto y volvemos y nos sentamos con el usuario, ¿cierto? Volvemos y validamos con ellos. Ahí sí creamos un MVP, desarrollamos, probamos y volvemos a iterar y a iterar, iterar, iterar. Nunca va a dejar de ser, ¿cierto? Siempre nosotros tenemos que estar. Y ese ha sido el gran diferenciador que Tecus ha tenido y es que nos quieren mucho porque escuchamos siempre, ¿cierto? Siempre estamos con el cliente. Si un cliente nos dice es que tengo tal problema, si tenemos que ir hasta allá, vamos y hacemos una reunión, entonces la hacemos con todo el cariño del mundo y los escuchamos, ¿cierto? Y eso es un gran diferenciador. Acá hay unas, para cuando les pase digamos, la presentación, hay unas buenas lecturas. Hay un libro súper recomendado, se llama When a Coffee and Cake Compete, que habla mucho de la metodología de Jobs to be done, que es parte de eso que hablamos al principio sobre producto. Les digo pues que me lo recomendó un amigo
que trabaja en Renault y se la pasa por todo el mundo, pues porque es como esos equipos súper dinámicos y me dicen, mano, estoy cambiando toda la manera de trabajar acá, ¿cierto? Es porque yo ya vamos a empezar a crear productos que el usuario sí use y que el usuario quiera usar, ¿cierto? No vamos a hacer carros porque a mí me gusta hacerlos así, sino que vamos a empezar a escuchar a los usuarios. Bueno, y terminamos por acá. Y abrimos, no sé, Leo, cuánto tiempo, por si Sí, tienen preguntas, observaciones. nos alargamos un poquitico y nos disculpan. Yo les quiero compartir pantalla en este momento para hacerles un resumencito rápido del PRD. Este es el documento. Yo si quieren se los comparto, lo puse ahí en LinkedIn, incluso, si lo desean. Sí. Entonces, ¿qué es esto? Hay varios elementos que les quiero mostrar para que lo hagan ustedes en sus empresas cuando creen productos. Ese tema de información del contexto, explíquenle a la gente qué está pasando hoy por lo que yo voy a crear, que cuando alguien llegue no caigan paracaídas, vení, porque es que están creando un producto de mensajería. Ah, no, es que mira, es que hay un contexto. Yo tenía 6,000 pantallas conectadas y resulta que llegó la pandemia, se apagó todo, pero la comunicación sigue siendo muy importante y resulta que ahora en tiempos de COVID, todas las personas están llenas de mensajes por todos los lados, por WhatsApp, información poco oficial, etcétera, etcétera, etcétera. Escribo la información en prosa y después llego a los problemas. Ah, vení, pero entonces, ¿cuál era el problema? Marica, la gente estaba súper desalineada. Por un lado, estaban súper desalineados, por el otro lado, estaban saturados, estaban teniendo problemas de burnout, que está pasando reuniones en las reuniones, para saberse que habían cosas que se podían comunicar de una manera que no le quitara al usuario tanto piense y que sencillamente era informativo, ¿cierto? Que muchas veces uno está en una reunión que es solo informativa, entonces identificamos los problemas y esta es la más importante, esta es la que más me gusta, las hipótesis. La gente es muy difícil que piense en hipótesis y estas son las creencias y suposiciones que nosotros tenemos ante un producto y les recomiendo que lo copien así. Si hago esto, entonces pasa esto. Yo creo que si generamos una funcionalidad que le haga una alerta y que no la pueda cerrar, creo que vamos a tener una mayor percepción del mensaje, ¿cierto? Y yo creo que si, pues yo no voy a poner ejemplos particulares, pero si pasa X, hay Y. Y vayan acá y pasen rápidamente a esto, riesgos y su mitigación. ¿Cuál es el riesgo? Uy, que la gente crea que eso es demasiado invasivo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Listo, entonces vamos a limitar los mensajes a que solo sean 10 segundos y adicional vamos a avisarle al usuario antes de que le llegue cuánto tiempo va a durar y X y Y. O sea, cómo mitigamos inmediatamente los riesgos. Identifiquemos y tratemos de mitigarlos y finalmente tengamos cómo vamos a medir eso. Pero no cómo vamos a medir para medirlo, es cómo yo al final del día digo si esa vaina fue exitosa o no fue exitosa, y eso es lo que les quería mostrar. Entonces aquí le voy a dar la palabra rápidamente a Carlos para que él nos cuente muy rápido desde Cognos cómo ellos han trabajado de nuevo, y nosotros le hicimos un poquitico más magistral, pues, y me disculpo, porque queríamos como presentarles un material que pueda servirle tanto a empresas tecnológicas como a empresas que no necesariamente son tecnológicas y que quizás muchos de nosotros ya las conocemos, pero puede haber gente, como había tanta gente en esta sesión, puede que hubiese gente que no la tuviera. Listo, Carlos, adelante. Listo, buenas tardes para todos. Me presento, Carlos Andrés Jaramillo, soy fundador de una empresa que se llama Cognos, somos desarrolladores de software. Y pues hablando en el grupo con Leonardo, yo le contaba cómo habíamos abordado tema de Lean Startup en algunos de los proyectos nuestros. La idea mía no es contarles la teoría, yo creo que eso pues se puede consultar, se puede encontrar en diferentes libros. Lo que quiero es mostrarles es un caso donde lo aplicamos y cómo lo hicimos, cómo pudimos obtener una información muy valiosa de esta metodología para poder llegar a construir una solución para un cliente en el cual estábamos trabajando. Voy a compartirles por acá pantalla. ¿Puedo compartir? Sí. ¿Me dicen si la están viendo? Perfecto. Entonces, cuando con Leonardo contaba cómo se pueden unir Design Thinking, Lean Startup y las metodologías ágiles, este es un cuadro que alguna vez encontré que lo había documentado Gartner
y resume parte de lo que estábamos viendo ahorita, y es, yo empiezo a resolver problemas desde un diseño, desde una metodología de diseño, cómo encuentro cuál es el problema al cual yo le quiero dar una solución. Luego Lean Startup me ayuda a empezar a construir cuáles son esas posibles soluciones, porque Lean Startup lo que nos va a decir es, vas a fallar, en algún momento vas a fallar. La filosofía nuestra es, si vas a fallar, hacerlo rápido y barato, ¿cierto? Y para que después al final encontres cuál es esa versión exitosa con la que vas a salir. Y luego en la parte de producción es donde utilizamos las metodologías ágiles. Es decir, si ustedes ven la raya vertical roja, hacia la izquierda estamos viendo todo lo que es diseño y prototipado de esa solución que nosotros queremos sacar, y de la raya vertical roja hacia la derecha es ya la producción de, digamos, de ese producto que queremos empezar a sacar al mercado. Yéndonos a lo que es Lean Startup, se puede resumir en lo que vemos acá en la gráfica. Básicamente lo que dice Lean Startup es, tenemos una idea, vamos a construir pequeñas cosas que vamos a empezar a lanzar, a empezar a encuestar, digamos, a nuestros usuarios, vamos a empezar a medirnos, porque el objetivo es saber que esto está siendo exitoso o no, para luego empezar con un proceso de aprendizaje, y aquí es donde llegamos a perseverar o a pivotear. Perseverar cuando soy exitoso en lo que yo hice y en las retroalimentaciones que me dio la gente, y pivotear cuando encontré que había problemas, ¿cierto? Si yo encontré que hay problemas, digo, ya no voy a seguir por ese camino, voy a empezar a construir otras cosas. Básicamente, Lean Startup en lo que se basa son en hipótesis. Entonces, yo desde el diseño de mi negocio, yo planteo unas hipótesis y digo, ve, la gente le interesa esto y me va a pagar alguna plata, suscripción, va a comprar el producto o el servicio por esta razón. Esa es mi hipótesis. En la metodología lo que yo hago es, voy a ir a validar esa hipótesis. Digamos que Lean estará parte de lo que es el método científico, y lo que dice es, yo planteo esa hipótesis y ahora voy a ir a hacer unas pruebas para demostrar que esa hipótesis mía es verdadera o que también es falsa. Si es falsa, entonces hago lo que es el pivoteo y desisto de esa primera idea y empiezo a introducir unos cambios o empiezo a cambiar todo el esquema de modelo de negocio para poder llegar a lo que necesitaba. Bueno, como les decía, lo que yo les voy a mostrar es un caso que nosotros lo ejecutamos en el 2018. Básicamente se trató, era un proyecto con Gana, la empresa de venta de chance, apuestas, giros, etcétera. Ellos nos invitan a un proyecto donde querían hacer unos procesos de transformación digital en los puntos de venta, y parte de esos procesos de transformación era cambiar el tablero físico por unos televisores, unas pantallas. Dentro de todas las hipótesis que nosotros lanzamos, yo les traigo como ejemplo una, fueron otras 6 hipótesis que trabajamos, pero en este caso voy a mostrarles una. Nos dieron 2 puntos de venta para poder hacer allá las pruebas, y una de las cosas más importantes que nosotros creo que logramos hacer en ese proyecto fue que realizamos encuestas en los puntos de venta con personal en sitio. Es decir, pues, llevamos 2 mercaderistas, los pusimos en los puntos de venta, les pusimos pues, camisas con los logos de la compañía, llevaban tabletas, hacían las encuestas, y esa información fue la que nos permitió a nosotros luego empezar a hacer todos los pivoteos que nos tocó hacer, porque en este caso les voy a mostrar, digamos, en cuanto a qué se trataba. Básicamente esta hipótesis hablaba sobre lo que era la experiencia de usuario. Entonces imagínense que ustedes son un señor de 60 años que va a un puesto de Gana a hacer un chance o a jugar la lotería, ¿cierto? Y ustedes tenían un tablero físico donde estaban todos los numeritos y en algún momento encuentran un televisor. Ese primer choque uno puede minimizarlo, o cuando vas y haces esas 1300 encuestas te das cuenta que la gente se impactó, y muchas, incluso al principio hubo muchas apreciaciones negativas sobre el cambio que se implementó. Ahí fue donde nosotros empezamos a hacer incluso algunos cambios. Dentro del Lean Startup se manejan unos formatos, prácticamente
podemos hablar de estos dos, una tarjeta de pruebas y una tarjeta de aprendizaje. En la tarjeta de pruebas yo determino qué es lo que quiero probar. Entonces yo en la hipótesis lanzaba que lo que quería era mirar cuál era esa experiencia de su usuario al nosotros montarle un televisor y al presentarle la información que antes veían en un tablero físico. Especificamos qué es lo que queremos probar, cómo lo vamos a probar y cómo lo vamos a medir y cómo vamos a garantizar o a garantizar o no, cómo vamos a medir si tuvimos éxito en lo que nosotros planteamos. En la tarjeta de la derecha, que es la tarjeta del aprendizaje, es la que se genera una vez empezamos a hacer todos los experimentos y empezamos a tomar datos. Como yo les decía, tuvimos 2 personas en los puntos de venta tomando encuestas todo el tiempo. Se recogieron más de 1.300 encuestas en un lapso de un mes. Fue una cantidad pues impresionante. Después de cierto punto ya las encuestas no daban mucha información. O sea, ya habíamos como saturado la muestra y seguíamos encontrando lo mismo. Entonces ahí paramos de hacer encuestas, pero nos permitieron obtener información muy valiosa. Les decía ahorita entonces, había un público de mucha edad que iba a los sitios de venta y estaba acostumbrado a ver algo físico, a ver algo de cierta forma. Cuando nosotros les montamos los televisores con el sistema donde mostrábamos la información, generó un impacto tan grande en ellos que nos acá en esa experiencia de usuario, como les contaba entonces, está el tablero de resultados, esa percepción del usuario y el portafolio y otros elementos que por confidencialidad pues me tocó eliminarlos. Y esto fue el primer pivoteo que nosotros hicimos. Entonces acá nuestros diseñadores gráficos dijeron, no, acá ya es la oportunidad para nosotros brillar. Empezaron a montar, digamos, algunas piezas de lo que son las loterías, los juegos, etcétera, y tomaron los resultados de las loterías y empezaron a hacer diseños que a ellos les parecían llamativos, etcétera, los pusieron en las pantallas, los llevamos a los sitios de venta y la gente se estrelló con eso, ¿cierto? Cuando llegaba un señor y decía, a ver, yo quiero mirar los resultados para poder jugar el chance, veían este cambio en la imagen y decían, eso para mí está enredado, yo no estoy viendo ahí cuáles son los números para yo poder saber cuál es el chance que tengo que hacer. Entonces empezamos a hacer esas encuestas, una parte que fue muy ganadora y creo que lo mencionaban ahorita, nosotros teníamos un comité que nos reuníamos cada semana para ver cómo iba avanzando la construcción de todo este piloto. Y nosotros en ese comité llevábamos a los 2 mercaderistas que teníamos en sitio. Digamos que era un comité con unas personas de alto nivel, o sea, ahí estaban directivos, dueños de la empresa, comunicadores, mercaderistas, etcétera. Llevábamos a estos 2 chicos y ellos 2 permanecían todo el tiempo en la reunión. Nos entregaban toda la información de lo que ellos vivían día a día. O sea, igual nos llenaban la información de las encuestas en las tabletas y nosotros ya la conocíamos y la veíamos, pero también ellos, digamos, nos contaban a modo de chisme otra cierta cantidad de cosas que podían pasar en un punto de venta que nos permitieron empezar a definir cómo cambiar el diseño. Incluso pasó algo muy, muy bacano porque estos 2 chicos empezaron a entender cuál era el concepto que nosotros queríamos implementar y como participaban en todas las reuniones, cuando estaban en el punto de venta y alguien llegaba a abordarlos a preguntarles algo, ellos respondían como si fueran cualquiera de los directores del proyecto, pues tenían como toda la información en la cabeza y podían entender cuál era el fin que nosotros queríamos perseguir detrás de todo el proyecto. Entonces, una vez que nosotros vamos entendiendo esa dificultad de la gente para ver el tablero, entonces presentamos un primer pivoteo, luego un segundo. Si ustedes miran aquí, por ejemplo, cómo se ven los resultados de las loterías versus en este lado, ya se ve algo más tradicional, ¿cierto? Como era el tablero que ellos manejaban tradicionalmente. Igual acá en la pantalla pues no se veía como toda la información que ustedes están viendo en este momento, sino que se veía, digamos, la parte gráfica de alguna pieza que ellos quisieran promocionar y al momento salían los resultados. Luego hicimos otros pivoteos, pusimos televisores de forma vertical, partimos los videos en 2 franjas y dejamos la de los resultados para que se viera todo el tiempo, porque entonces la gente quería no ver la publicidad, sino estar viendo los resultados. Entonces, todos estos pivoteos hasta que llegamos a un quinto ejercicio de pivote
y logramos llegar a las franjas y al diseño que se adecuó más al público donde nosotros estábamos. Ya al final, cuando pudimos presentar esta forma de ver los resultados, el público decía, quedó muy contento con lo que estoy viendo. Básicamente esta forma en la que se presentan los resultados es exactamente ver el tablero físico que se maneja en algunos de los puntos de venta. Entonces nosotros dijimos, pues no cambiemos ese aspecto, lo llevamos solo al televisor, pero de la misma forma en que físicamente se está viendo. Entonces, digamos, quería como mostrarles este caso muy rápidamente porque creo que nos cogió el tiempo, pero para que ustedes se dieran cuenta cómo en un proyecto, incluso ni siquiera para crear empresa, pero sí para generar un nuevo servicio, un nuevo producto, puede utilizar una metodología como Lean Startup, hacer los pivoteos y poder llegar con el producto que finalmente sí va a calar dentro de lo que el cliente o el usuario está esperando poder ver. Entonces, básicamente quería era como contarles eso. Como les decía, pues la teoría se puede encontrar pues en muchas partes, pero quería más era mostrar cómo con un caso práctico nosotros lo logramos hacer. Súper, Carlos. Gracias. Yo creo que Alejo por ahí nos escribió. Alejo es otra persona que tiene un trabajo, sobre todo desde la conceptualización muy interesante. Yo no sé, pues porque nos empieza a hacer tarde, guardamos un espacio y ahí nos disculpa Alejo para que hagamos otra sesión donde él nos muestra a profundidad todo lo que han construido, porque pues lo de nosotros era, al menos lo de nosotros es medio recicle, coja de aquí, coja de allá. Carlos es una muy buen ejemplo de cómo ganar. Nosotros participamos con Carlos en el proyecto de Gana, claramente nos ganaron muy bien, nos ganaron muy bien. Entonces, Sirvió. Sí, le sirvió la tecnología muy bien. Entonces yo creo que aquí abro espacio y micrófonos a todos para que nos cuenten quién está construyendo un producto, qué metodologías, cómo lo han abordado, o si tienen preguntas de los que les contamos hoy y les podamos ayudar. Maravilloso. Abro micrófono entonces. O levantan las manitos, más fácil ahí, Federico Vázquez. Bueno, no, pues Leonardo. primero, Bueno. muchas gracias a mí. Yo estoy encantado, hermano, pues y pues yo extrañaba las juntas, obviamente extraño más las presenciales, pues creo que son un espacio súper bacano que no podemos dejar perder, hay que sacarle mucho jugo. Yo quiero poner sobre la mesa algo y es que yo en los últimos, no sé, 20 años me he dedicado a negocios B2B donde experimentar es un poquito más complicado. Yo no sé, es que yo me enredo mucho la vida, pero experimentar por todos los temas de que pues una muestra representativa no es fácil, uno experimenta con uno o dos. En los temas de propiedad intelectual no son fáciles de trabajar porque uno dice, bueno, esto es una empresa grande, uno le da esta solución y va a ellos y la hacen sola. O sea, el tema B2B, de alguna manera, lo que ustedes han mostrado es muy B2C, es para la masa y para segmentos y cosas así. Eh, para el tema B2B, ¿qué experiencias han tenido? ¿Qué diferencias de fundamento puede haber en la aplicación de la metodología? Yo soy enamorado pues del Lean Startup y obviamente pues tenemos un tema no con Scrum, pero sí de agilismo digamos, en el diseño de sprints, los OKRs pues en general son los drivers de nosotros. Pero en esos temas de B2B, donde son soluciones muy específicas que no van a consumidor final. Estoy hablando de aisladores eléctricos, estoy hablando de baterías para montacargas, cosas que sean de esa manera, que las han abordado, han tenido la oportunidad, ¿cómo lo haría uno? ¿Qué diferencia de fundamento puede haber? Carlos, ve, yo te cuento, Cognos es una empresa que también es B2B. Nosotros no tenemos productos para clientes, personas naturales o gente puede ser pues sí, consumidor final. Nosotros lo que hemos encontrado es que finalmente uno no le vende a empresas, uno le vende a personas que trabajan en esas empresas. Y creo que se puede hacer un trabajo interesante tratando de entender esos diferentes públicos que uno se encuentra, ¿cierto? Con lo que vos mencionabas ahí ahorita, no sé si ustedes han llegado
a entrevistar, a encuestar, a censar a la gente que utiliza el producto, no al que lo compra, ¿cierto? Porque el que lo compra es la empresa, pero al que lo está utilizando o el que lo instala o al que hace uso de él en algún momento, ¿cierto? Ahí creo que sí podría haber un espacio para poder conocer cómo el producto realmente está llegando y qué le puede hacer falta para poderlo desarrollar más. Pues eso lo hemos encontrado nosotros también, porque como te digo, siempre hemos trabajado en B2B, pero hemos entendido que finalmente detrás de una empresa también hay personas. De hecho, para reforzar un poquitico lo que vos decís, Carlos, Tecus también es B2B, pero nosotros hacemos algo y es que, por ejemplo, un caso particular es el éxito. Nosotros tenemos, digamos, los kioscos informativos, las pantallas y algunos otros servicios, pues nosotros le vendemos directamente al éxito, pero nosotros también vamos al cliente final. ¿Cómo podemos llegar nosotros al cliente final? Pues vamos y vivimos la experiencia con él y nos paramos casi que a mostrarle cómo funcionan las cosas o a ver él cómo las usa y empezamos a mejorar a partir del entendimiento de su usuario, pero nosotros le vendimos al éxito, nosotros fuimos B2B en ese momento. Pero en definitiva, como vos decís, uno le vende a personas. Entonces, cuando un producto, digamos, que no sé si ese es el caso o no, tiene un montón de competencia y el diferenciador no es tanto el producto, entonces yo llego con las preguntas correctas donde el cliente, pues ¿por qué me compras a mí? Es que ustedes me atienden muy bien, el servicio postventa es buenísimo, me dan una garantía y me atienden rápido. Y ahí es donde están los diferenciadores de producto, porque yo estoy facilitándole el trabajo y el progreso a ese cliente al que yo le vendo, ¿cierto? Y entonces yo llego con las preguntas que son. Así es como nosotros hemos abordado. Complemento ahí a William con algo y a mí me ha gustado mucho desde la observación y lo que dicta Design Thinking desde la observación como lo veíamos ahorita y es los componentes emocionales. Finalmente todo tiene un componente emocional y es cómo vamos a hacer los productos para que conecten con ese usuario y tengan ese componente emocional. Sea porque, puta, me ahorras, lo que decía ahorita William, me ahorraste 1 hora cambiando la batería. No, pues que quizás el elemento del usuario y por el que él se define es porque tengo un detractor muy grande al interior y son los del taller, ¿cierto? Entonces yo empiezo a detectar ese tipo de elementos desde la observación que nos van a permitir a nosotros y a todos generar mejores productos. No ser tan superficiales, sino sentarnos, gastarnos una semanita más, pero que esa semanita más nos permita a nosotros tener el input necesario para conectar. Súper, muchas gracias. ¿Alguien más le gustaría también compartir lo que está haciendo? No sé si Juli también de Workia o alguien tiene un reto en la creación de un producto, Alejandro Gómez. Hay una mano levantada. Hola. Sí, ¿cómo están? Yo coloqué una pregunta para William en el chat, ¿sí? Que básicamente, pues, no es tan sencilla ni tan trivial en estos temas porque, pues, te digo que hoy en día yo, pues, con la lógica de los negocios de hoy en día, uno evidencia que ese tema de valor agregado o de cómo cómo medir el valor agregado de la rentabilidad versus el costo cuando los nuevos modelos de negocio le están apostando es a la cobertura, a tener más y más clientes, a monetizar cada vez menos y tener más bases de datos. Entonces yo quisiera entender cómo ese concepto de ROI tú lo aplicas en los nuevos modelos de negocios a los que te enfrentas. Perfecto. El tema del ROI acá es muy interesante porque digamos que el ROI enfocado a producto, digamos que no está enfocado a lo financiero o a la escalabilidad del producto, sino más bien al valor, ¿cierto? Entonces, nosotros lo usamos es como un filtro de funciones, como un filtro de funcionalidades. Después de una etapa de ideación, yo tengo un montón de ideas, ¿cierto? Tengo un montón de funcionalidades que voy a desarrollar. Yo como filtro, cómo creo yo ese MVP. Entonces yo lo que empiezo a equilibrar es como una especie de cuadrante a mapear lo que me genera un costo muy alto de desarrollo porque es muy complejo, pero me genera poquitico valor. O es muy complejo también de desarrollar, pero me genera mucho valor. Versus
Lo que es muy fácil de desarrollar, pero no me genera valor. O es muy fácil de desarrollar, pero me genera un valor increíble. Entonces uno se empieza a hacer a tener respuestas sobre un montón de preguntas que se hacen. Pues, ¿qué desarrollo primero? Entonces nosotros en Tecus, ¿qué desarrollamos primero? Como la idea es iterar rápido y estar siempre muy al lado del cliente y que el cliente sienta que lo estamos acompañando y que cada vez mejoramos la manera en que hace su trabajo, nosotros de una nos vamos. ¿Es fácil de desarrollar? Bueno, fácil es entre comillas, no tiene un esfuerzo alto de desarrollo y genera valor. De una vez, venga, prioricemos. Por ejemplo, hay un caso muy particular contigo y es que ellos tienen como unos trades que son que por cada ciudad hay varios trades y ellos van visitando las tiendas, ¿cierto? Entonces visitan una a una las tiendas y verifican que cada uno de los dispositivos que están vendiendo tengan instalado el software, esté registrado, que todo el material POP esté en orden, pues que todo esté funcionando bien. Entonces, por cada tienda pueden haber 60 licencias de nuestro software. Si de esas 60 licencias hay 10 licencias que no tienen la activación, entonces la manera en que nosotros toda la vida lo hicimos es, entra a la plataforma y regístralo. Pero con ese cliente particular, las cosas cambiaron. Y es porque esos trades renunciaban, cambiaban a cada rato, entonces los usuarios que nosotros les dábamos empezaban a cambiar mucho, digamos que la operación de ese cliente no era tan ordenada. Y los trades empezaban a decir, no, es que yo voy a una tienda y me demoro 2 horas en registrar porque tengo que escribirle a un montón de gente para que me den el usuario, pero nadie le avisó a nadie. Entonces empezamos como a venga, muéstreme. Entonces nos fuimos para las tiendas con esos trades y muéstrame cómo haces tu trabajo. Y le preguntábamos al vendedor, venía, ¿vos qué te frustra o qué te parece bueno de este producto? Ve, a mí me parece muy bacano esto, me parece que es súper ganador toda la publicidad que se muestra, los precios dinámicos, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que no me gusta, es que me están bloqueando el celular, me le ponen patrón de bloqueo y eso es un problema muy grande para mí. Entonces empezamos a identificar esos problemas y nos los llevamos para la empresa y nos sentamos pues el equipo de producto y personas de experiencia y todos, y empezamos a conversar, vení, tal cosa, hicimos un journey map con una trade en Medellín y encontramos que había una manera de bajar los tiempos de 2 horas a 30 minutos solo cambiando la manera en que se registraba. ¿Y de dónde sacamos esa idea de la idea que registraba? De un producto que ya habíamos iterado súper duro, que es mensajería, y es no tienes que entrar a ninguna plataforma, regístrate directamente en el celular, tienes un usuario y una contraseña, regístrate, pues mételo y ya no tienes que llamar a nadie, ¿cierto? Y si te vas, pues no importa, va a tener que tener usuario y contraseña el que llegue. Entonces, finalmente nosotros como ROI no lo pensamos financiero, nosotros no ganamos plata con eso. Lo que ganamos es que el usuario se ahorre una hora y media de su tiempo visitando esas tiendas. Entonces, es que un mejor usuario. William, también te complemento ahí, es a ver si hay, finalmente también termina siendo en plata. Yo voy a resumir lo de William, Jorge, en los mangos bajitos. ¿Cómo yo encuentro los ROI rápido en términos del desarrollo del producto? Mangos bajitos, mapeé los mangos bajitos. ¿Qué? Una matriz rápido, XY, en donde está complejidad, que va a estar, pues que la complejidad en muchos casos involucra dinero, pues porque es equipo del tiempo del equipo de desarrollo y pues eso vale, versus satisfacción del cliente. Entonces pueden haber cosas que son, y me disculpan la expresión, muy culas de hacer, pero que pues una maravilla para el otro pierde. Entonces esas son las cosas que yo voy a querer hacer primero, porque me va a permitir no gastarme ni tiempo ni plata y darle una satisfacción al cliente para tenerlo ahí. Yo siempre voy a querer, y cada iteración lo que me va a permitir a mí es lo tengo más enganchado, lo engancho otro poquito más, lo engancho otro poquito más, otro poquito más. Entonces eso es lo que yo voy a querer hacer. Incluso, Jorge, te cuento que cuando en negocios tradicionales se empieza a hablar de este tipo de temas, los financieros y mucha gente que viene desde un concepto de los números muy claro, empieza a tener problemas como con todas estas actividades de innovación. Y hay un concepto que puedes empezar a consultar de pronto y es contabilidad de la innovación. Y esa contabilidad no va solo en números o en cifras, va en otros aspectos, como lo estaba contando ahorita William, ¿cierto? Si vos miras, digamos, las grandes compañías, Facebook, Google, Rappi, en este caso también acá cercano, ellos no te hablan tanto de lo que venden en el año o de los ingresos al año o de los márgenes, ellos te hablan del número de usuarios que lograron captar.
y el número de usuarios no lo puedes ir y evaluar, ¿cierto? Como tan fácilmente. Lo que estás haciendo es generando un crecimiento en unos números diferentes a lo financiero, pero que después van a permitir que un negocio se pueda dar. Súper, muchas gracias. Ahí coloqué por el chat. Excelente. ¿Alguien más tiene algo que contarnos, preguntar cómo lo hacen en sus empresas, qué dolores de pronto tienen o si usan o no usan estas metodologías? Adelante, Daniel. ¿Qué más, muchachos? Pues bueno, no, en general, más que un desafío, digamos, es como que he tenido la oportunidad de acompañar la implementación de metodologías ágiles en algunas empresas. Pues digamos que las metodologías ágiles, mi invitación es verlas más que como una metodología, perdón, es verlas más como que una metodología, como una filosofía, y es en términos de poder hacer que la estrategia de las organizaciones se vayan volviendo ágiles, y que se vayan volviendo ágiles muy enfocadas en la generación de valor. Entonces, ahí parte de lo que nosotros hemos hecho es, la verdad, unos Frankenstein, por así decirlo, de metodologías, donde vamos agarrando como diferentes frameworks de trabajo, diferentes metodologías, vamos agarrando como de cada una lo que más nos va sirviendo, y vamos haciendo como esa metodología propia de cada una de las organizaciones, de modo que ese agilismo se pueda empezar a escalar. ¿Por qué? Porque, digamos, si estamos haciendo un desarrollo de producto, por ejemplo, lo que nos estaban contando ahorita William y Carlos, está muy chévere porque, digamos, tenemos un grupo pequeño con el que se viene trabajando, pero a la hora de empezar a trabajar con 5, 10, 15 grupos de trabajo al tiempo, las dinámicas a nivel organizacional se pueden empezar a complejizar un toque. Y ahí la verdad, como que si uno brega meter alguno de estos frameworks de trabajo como a rajatabla, la verdad puede tener una experiencia no muy grata. Entonces ahí la idea es como irse uno por lo mismo, por lo que les estaba mencionando ahorita, entender el agilismo como una filosofía, e ir adaptándose a las dinámicas organizacionales, agarrando como las mejores prácticas de cada una de las metodologías. Entonces, nada, les quería como contar eso ahí de rapidez. Super Dani, mil gracias. Incluso de pronto quería contarles algún caso, no sé si por ahí está Federico de Tronex. Cuando hay empresas ya muy tradicionales y con cierto tamaño que son difíciles moverlas, generalmente sacan un área de innovación o de desarrollo de productos y la empiezan a poner aparte, para que, digamos, la empresa tradicional siga existiendo, pero la innovación pueda darse entonces en otros entornos. Conocí también el caso de Industrias Médicas San Pedro, otros que son campeones en temas de innovación, y ellos lo que crearon fue la isla de innovación, y son 20 personas dedicadas única y exclusivamente a generar innovación para la compañía, mientras el resto de empresas está trabajando en el negocio. Contaba lo de Tronex era porque en algún momento trabajamos un proyecto con ellos y conocimos de una organización que crearon Alterna para poder desarrollar proyectos de innovación. Entonces no sé si Federico de pronto esté por ahí y pueda contar como ese caso para quienes tienen una empresa como con un poco más de músculo y más tradicional, que le queda un poquito más difícil generar cambios. Sí, aquí estoy. Pues la experiencia ha sido como muy diversa. Yo, digamos que mi vida profesional, yo trabajé muchos años en la organización Corona, en varias empresas de la organización, y eso es muy
Y ahorita pues en Tronex llevo relativamente poco, 3 años, pero digamos que mover una empresa que ya tiene cierta inercia es complicado. Entonces, digamos que el modelo de gestión de la innovación es como mixto. Eso que vos decís, digamos, separar un área de innovación puede tener sus ventajas, por eso, porque puede tener la agilidad que no tiene la empresa establecida, pero tiene muchas desventajas también, como por ejemplo, productos nuevos, incorporar eso al proceso normal es muy complicado porque la gente, los que manejan el proceso normal normalmente no te lo reciben tan fácilmente. Y como te digo, pues me ha pasado en Tronex y me ha pasado en Corona desde hace muchos años y me ha pasado en otras partes, pues. Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas. En este momento, digamos que hemos optado por innovación, ya no tiene personas. Bueno, soy yo y tengo el científico de datos pues a mi cargo, pero somos los únicos. Pero sí tenemos varios equipos de innovación, pero tomamos prestado personas de las áreas de tal manera que los desarrollos de nuevos productos, de nuevos modelos de negocio e inclusive de los mejoramientos, o sea, todo lo que sean los frentes de trabajo de innovación, los hacemos con recurso, y hablo de tiempo y personas, de las áreas, de tal forma que ellos son los que le dan la importancia cuando si hay algún problema es porque ellos mismos, los líderes son ellos mismos, ellos lo van a defender. Trabajamos un tema de ambidextrismo organizacional, o sea, obviamente el 80% del tiempo, y hablo del 80 es porque es realmente el 80. El 80% del tiempo están trabajando en su día a día, en sus métricas, en cerrar bien el trimestre, en dar buenos resultados por los negocios actuales, pero el 20% del tiempo, inicialmente lo pusimos los miércoles, pero después ya, pues cuando los proyectos cogen más velocidad de crucero, toca repartirlo en toda la semana. La gente sale de sus trabajos, o sea, en esos equipos está, por ejemplo, el abogado de la compañía, pero entonces el 20% del tiempo no es el abogado de la compañía, es una persona que sabe mucho de ese tema de normas, etcétera, entonces pone ese conocimiento al servicio de los proyectos. Entonces, así funciona un poquito mejor porque al final todos los desarrollos, los nuevos negocios, etcétera, ya cuando van avanzando, ya son parte de las áreas. Entonces puede ser muy interesante. Ambas cosas, digamos que funcionan, pero hay que entender sus limitaciones y todo eso. Ahorita Daniel hablaba pues del tema de cultura organizacional y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, cuando uno pone como metodología por la metodología, como push, eh, hay mucho rechazo de la cultura. Cuando uno empieza a poner el sentido común, venga, estudiemos el mercado, venga, entrevistemos gente, venga a ver el mercado que está pidiendo, esa dualidad interesante entre preguntémosle, pero no le preguntemos, o más bien antojémoslo con un producto teaser, a ver qué respuesta tenemos y de ahí basándonos en eso vamos modificando, etcétera. Digamos que en ese sentido ya no es push de las metodologías, sino que es más bien pull. Y de hecho, uno va formando, uno le va dando forma a un Tronex Way, ¿cierto? Que no es un Lean Startup, no es un Design Thinking del todo, es una forma Tronex de ir haciendo los nuevos modelos de negocio y los nuevos productos, pues, y digamos que va incorporando las metodologías a su cultura, pero más pull, más ya porque la cultura va pidiendo herramientas porque ya se meten en el cuento y no es uno haciéndole push a las metodologías para venga, aprendan esta metodología. Entonces, sí, a veces la inercia de una compañía que sea un poquito más grande, pues ya con 500 y 600 empleados, empieza a complicar la cosa. Yo lo único que quiero decir, Fede, es, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Fede. Pues la lógica de lo que nosotros hemos visto, pues metidos en más de 1000 organizaciones, y entendiendo, digamos, que todos los modelos de innovación, etcétera, la conclusión de lo que acaba de explicar Fede. Digamos que es supremamente complejo tratar de meter este tipo de metodologías a la mayoría de organizaciones creyendo que van a tener resultados específicos. Eso casi nunca se les va a dar. Inclusive pues hay muchas teorías del mundo que cuando uno crea una área de innovación, lo que hay un problema mucho más grave porque creó otra barrera adicional, pues desde un punto de vista matemático, ¿cierto? Como que antes yo tenía que la organización fluyera, ahora creé otra barrera más para poder que esa comience al resto de la organización que fluya. Entonces, tiene muchas, pero yo simplemente quería decir, Fede, totalmente de acuerdo con lo que acabaste de decir, casi todas lo aplican y crean una de ellos, aunque no se den cuenta, inventada, pues. Y eso es muy claro.
como que toma híbridos de todo y empieza a ver como qué le funciona, teniendo en cuenta, claro, si es más tecnología, porque varía demasiado entre los sectores y todo. Pero la lógica, yo le voy a contar una, porque lo que dice Fede es Porvenir, ¿cierto? Pues todos lo conocen, gigante, y Porvenir tiene una súper fácil y tiene un resultado monstruoso. Y resulta que Porvenir lo único que hizo fue que puso un tablero en todas las áreas. Uno lo puede ver cuando entra. Y cuando uno lo ve, ellos lo que hicieron fue que en los tableros es demasiado simple. Y de que en los tableros lo que hacían era poner como las personas que están en un micro equipo dentro de un área y ponían los nombres de las personas, ¿cierto? De cuenta que en la parte horizontal, en las líneas. Y en las columnas ponían como los días de la semana. Y la lógica de lo que hacían era que intentaban que todos los días la gente probara algo diferente. Y de manera ridícula. O sea, voy a contar, por ejemplo, listo, hoy el teléfono lo vamos a contestar con la izquierda, ¿cierto? Y vamos a ver usualmente con la derecha cuántas, pues, digamos, llamadas son capaces de contestar al día. Y el resultado era 7 en promedio, por cualquier estupidez. Y entonces cuando lo hacían con la izquierda empezaban, listo, el Fede, 9, el Leo, 11, ¿cierto? Willy, 3, bueno, y en promedio miraban a ver cómo les daba. Si había algo que marcaba una diferencia muy grande, era coger otro micro equipo dentro de la misma área y decirle, replique en un periodo de tiempo determinado y replíquelo rápido, ¿cierto? Así, y todo era haciendo cosas así con los tableros. Y empezaron a probar, bueno, listo, usted lo replica, ok. Entonces, al replicar con la izquierda la llamada, resulta que el microequipo de la derecha, microequipo decía, pues, digo, cosas muy pequeñas, 5 personas, etcétera. Este también es capaz de multiplicar la productividad en un aspecto específico. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso se replique de una manera masiva? Una vez se probaba como en ciertos números de microequipos, en ciertos aspectos, iba como escalando periódicamente en ciertos comités, y al final lo que decían es, aplíquenlo en la otra área. Y al final decían, la organización, un comité decía, aplíquenlo a toda la organización. Y empezaron a hacer eso de una manera súper simple. Y ellos cuentan un ejemplo de que, pues, las pensiones, todos lo han visto, ¿cierto? Pues, se supone que ellos dicen que uno tiene 3 momentos en la vida que son muy importantes, supremamente importantes. Uno se supone que es la pensión. Pues llevo 50 o 64 o el X número, depende. Y la lógica es que cuando me llega, ellos le mandaban una carta a las personas diciéndole simplemente como, mira, te pensionaste, y reto de datos, y decían, pues si es un momento tan importante como es una celebración. Y empezaron a entender cómo lo cambiaban. Y ellos muestran ese caso de que empezaron a ver por qué habían ciertas personas o ciertas, digamos, casos específicos dentro de la empresa que se lograba hacer muy rápido, porque el promedio era alrededor de 6 meses para que se sacara una pensión. Entonces ellos lo que hicieron es cómo lo hacemos más rápido y empezaron a entender que si había gente que lo hacía. Y dijeron, ¿por qué lo saca más rápido que el resto? Y era muy simple. Resulta que él tenía un amigo en el área jurídica y le decía al amigo, ¿por qué no lo haces? Y el amigo le decía, que yo lo hago más rápido. Y empezaron a ver, lo que dijeron fue, venís, ¿qué pasa? ¿Cómo así? Este es capaz de lograrlo. Y somos capaces de poner un abogado en cada área, ellos disparan esto, y es el core de la empresa, y lo redujeron el tiempo en una tercera parte. Ellos cuentan esa historia, eso es muy impactante, obviamente para un core de una empresa que tiene 20 millones de usuarios, pero vuelvo y les digo, son cosas muy simples. El que es muy teso, como Leo, o como, no sé quién otra que estaba hablando, pues que domina mucho las metodologías, obviamente muy experta, pero el que no las domina, como muchos que están acá y que probar la primera vez, empiezan a ver que hay muchísimas cosas que se pueden probar más simples y que igual les van a funcionar. Pero pruébenlas, prueben esto, hagan híbridos. Eso es lo que yo les podría decir de lo que yo he visto en el país. Y obviamente entiendan muy bien las tipologías de desafíos, porque no todo se soluciona igual. Hay cosas que se irían a solucionar temas estratégicos al interior, hay cosas que se irían a solucionar por fuera, hay cosas con talento externo, hay cosas con emprendedores, y eso es una parte de las que más enseñamos. Entonces entiendan muy bien lo que están tratando de hacer. Una de las cosas que digamos que en Interactiva más está aplicando en este momento es entender que nosotros solo hablamos mucho con Leo, y muy costoso para una startup, pues porque para nosotros de 15 millones pues es demasiado costoso. Puede que haya algunos de ustedes que para ustedes no, pero para mí sí. Entonces la lógica era que traer a alguien de ese nivel era muy difícil, pero necesitaba solucionar el problema, y que aplicáramos nuevas metodologías. Pero lo que nos dimos cuenta era que hoy en día el talento ha cambiado muchísimo en el mundo y que en ciertos aspectos de esos, Fede, lo que hacíamos era, ven, espera un segundo. ¿Y qué pasa si busco un externo? No digo una figura simple como un freelance, pero algo así, como un director freelance, literalmente, que le dedique X número de horas, me apoya radicalmente en la empresa, él no tiene que estar al interior, y empecé a hacer eso en diferentes áreas y eso me disparó radicalmente la organización. Pero eso me lo enseñó el presidente de Microsoft Colombia. Eso me decía mucho Marco Casarín, que cómo lo aplicaba, que cómo lo hacían las startups grandes del mundo. Y empecé a intentar hacer eso y eso me hizo que fluyera radicalmente. Ellos traían, digamos que una metodología incluida de ellos. Ellos veían cómo era la cultura y rápidamente, o sea, tenga, yo me adapto, haga esto, haga esto. Y yo seguía lo que él decía. Y él me decía, estoy aplicando como 6 metodologías al tiempo, pero lo que hacía era que me solucionaba el problema. Es como para decir cosas de las que nosotros hemos vivido rápidamente. Experiencia.
Si les parece, entonces enviamos las presentaciones y la bibliografía que tengamos para que ustedes se den una leidita. Por ahí hay unas lecturas súper interesantes. Ya como para cerrar, pues la invitación es a que generen esos espacios y ese entorno adecuado para las conversaciones dentro de sus compañías, que uno no impone la metodología, sino que más bien alienta a la gente a que tenga esos comportamientos deseados, que nada está resuelto a la primera, que siempre hay que iterar, que hay que empezar porque las personas empiecen a familiarizarse. Hay unas experiencias súper bacanas cuando uno desarrolla producto para, digamos, un cliente particular que ni idea de qué es una historia de usuario, de qué es una metodología de desarrollo de productos, sino que vienen como de esa vieja escuela. Pero yo creo que uno sí puede ir alentando pues esos comportamientos, puede ir generando esos entornos, esas conversaciones. Entonces, esa es como la invitación y pues bueno, agradecerles mucho a todos. Yo creo que estos espacios, pues yo estuve hace mucho tiempo por allá en una de las primeras sesiones. La idea es que sigamos conversando, que sigamos hablando de estas metodologías, de otras metodologías y de tantas cosas que hay que hablar en la Junta de las Startups. Entonces, pues muy agradecido con ustedes por parte de Leonardo y William y de todas las personas que han hecho que esto sea posible. Muchas gracias. Gracias a todos, que sea que sea pronto la presencial, en enero. Ojalá que sí. Gracias y gracias por haber preparado, pues, porque de verdad es muy valioso, pues, al menos para mí. Listo, muchas Hasta gracias. luego, muchas Bueno, gracias. hasta luego. Muy bacano Gracias. todo. Hasta luego. Gracias a todos. Chao.